Hoy vamos a ver la unidad 3. Bueno, la unidad 3 tiene como dos partes. Una que arranca en el artículo 27 y la otra que arranca en el artículo 36. Bueno, vamos a ir salteando artículos de una parte y de la otra. Primeramente vamos a comenzar por conceptualizar quién es el socio, qué es ser socio de una sociedad. El socio es aquella persona que integra la sociedad como miembro fundador o miembro constituyente, o bien que adquiere esta calidad de forma derivada o posterior, es decir, con posterioridad al comienzo o al inicio de la sociedad, ya sea porque adquiere participaciones societarias de parte de otra persona que ya tenía esa calidad de socio. Esto de esta calidad de socio es como un estatus jurídico, ¿sí? Es un conjunto de derechos y obligaciones. Ese conjunto de derechos y obligaciones se podrían clasificar de dos maneras: aquellos derechos y obligaciones de índole patrimonial y aquellos de índole personal, digamos, de alguna manera. La clasificación esta que divide estos derechos y obligaciones entre patrimoniales y no patrimoniales o personales tiene correlato con la conformación o con la configuración interna de la sociedad. Para poder adquirir el estatus de socio en el momento originario o constitutivo de la sociedad, este socio, esta persona, debe obligarse a realizar un aporte a la sociedad, aporte en el sentido técnico. A raíz de ese aporte es que adquiere la calidad de socio. Esa es su cumplimentar o integrar ese aporte, es la principal obligación patrimonial que tiene el socio y el principal derecho patrimonial que tiene la sociedad para con el socio. Pero a la vez, en esta clasificación, ya les digo, de los no patrimoniales o personales, tener la calidad de socio le permite integrar los distintos órganos societarios. ¿Mm? Eso como una gran, digamos, primera parte de esos derechos personales. Lo otro que es lo que es el, digamos, derecho paradigmático en este sentido, es la posibilidad de adoptar decisiones, es decir, el derecho de voto. ¿Mm? Y entonces, ese sí es su principal derecho y a la vez la principal obligación que tiene la sociedad para con el socio, permitirle ejercer el derecho de voto dentro de la estructura societaria. ¿Serían como los derechos políticos, esos? No son patrimoniales. Exacto. Por eso, o sea, digamos, las clasificaciones son clasificaciones, o sea, algunos le llaman políticos, pero también por ahí otros autores los clasifican como derechos personales. ¿Por qué? Porque le corresponden a la persona del socio. ¿Mm? No tiene tanto que ver con cuál sea su participación patrimonial societaria, sino que le corresponde, así su participación patrimonial sea ínfima. ¿Mm? ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí me siguen con esta conceptualización del socio? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que dejar en claro es cuándo comienzan estos derechos y obligaciones del socio. Y ahí nos vamos a ir al artículo 36 de la Ley General.
El artículo 36 nos marca que los derechos y obligaciones de los socios empiezan desde la fecha fijada en el contrato de sociedad o en el acto constitutivo. Bueno, vamos a poner un ejemplo práctico. Nosotros celebramos el acto constitutivo el 20 de marzo, ¿sí? Ahí hemos suscripto, hemos firmado el acto constitutivo de sociedad y en ese acto decimos que los derechos y obligaciones de los socios, establecemos una cláusula especial donde decimos que los derechos y obligaciones de los socios comenzarán a partir del 1 de julio del 2024. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dice textualmente el 36. Es decir, que comienzan desde la fecha que se ha fijado en el contrato de sociedad o en el acto constitutivo. Pero puede ocurrir que no digamos nada, que no esté esa cláusula especial y que no haya una fecha fijada en el acto constitutivo. Bueno, entonces ahí nos tenemos que ir a complementar ese primer párrafo del 36 con el primer párrafo del 37, que es el artículo que sigue. Y nos dice, el socio que no cumpla con el aporte en las condiciones convenidas incurre en mora por el mero vencimiento del plazo y debe resarcir los daños e intereses. Si no tuviere plazo fijado, el aporte es exigible desde la inscripción de la sociedad. Bueno, completando el ejemplo que pusimos antes. Nosotros celebramos el acto constitutivo el 20 de marzo, no pusimos ninguna fecha para el comienzo de los derechos y obligaciones de los socios, entonces deberemos cumplir con todo el procedimiento inscriptorio que ya vimos la vez pasada, obtener la inscripción registral de la sociedad para que recién allí se hagan exigibles estos derechos y obligaciones. Si bien el 37 nos habla del aporte, como ya les dije, es la principal obligación que tiene el socio con la sociedad, cumplimentar el aporte. Bueno, entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con las sociedades que no se inscriben? Bueno, si la sociedad no se inscribe, porque es una sociedad que cae en la sección cuarta, una sociedad irregular, ¿cómo hacemos en estos casos? Bueno, deberemos constituir en mora al socio respecto de ese aporte para poder exigírselo. Es decir, que vamos a tener que hacer todos unos pasos previos. Le tendremos que decir, bueno, señor socio, atento que no existe un plazo fijado en el acto constitutivo, le damos hasta tal fecha para que usted integre el aporte. Si no lo hace, ¿cuál será, digamos, la sanción que se le aplicará? Se le aplicará el tema de que quedara constituido en mora y a partir de ese momento se le exigirán los daños e intereses por los perjuicios que haya causado la no integración del aporte. ¿Se entiende? Bien. Pero volviendo al primer ejemplo, cuando pusimos la cláusula de que los derechos y obligaciones comienzan desde el 1 de julio del 2024, vencido el 1 de julio del 2024, no hace falta hacer esta constitución en mora del socio. A partir del día 2 de julio corren los daños, intereses, etcétera, porque, como decía la primera parte de este artículo 37, la mora es automática por el mero vencimiento del plazo fijado. ¿Se comprendió esto? ¿Sí? Bueno,
Esto grábenselo, puede ser pregunta, tanto de exámenes como de parciales. Así que háganse bien el cuadro e intenten buscar todos los ejemplos de esta mixtura de artículos. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Volvemos entonces a la segunda parte o el segundo párrafo del artículo 36, que nos habla de que, sin perjuicio de ello, recordemos que nos venía diciendo que los derechos y obligaciones comienzan desde la fecha fijada en el contrato de sociedad. Los socios también responden, ¿sí?, de los actos realizados en nombre o por cuenta de la sociedad por quienes hayan tenido hasta entonces su representación y administración, de acuerdo con lo que se dispone para cada tipo de sociedad. ¿Sí? Es decir, que por todos los actos cumplidos desde que celebramos el acto constitutivo hasta la fecha fijada para el comienzo de los derechos y obligaciones de los socios o hasta la inscripción de la sociedad, si estamos en el supuesto del 37, todos esos que se harían como actos anteriores, los socios también deben responder de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que se dispone para cada uno de los tipos societarios, o sea que eso ya lo vamos a estudiar cuando veamos sociedad anónima, sociedad colectiva, etc. ¿Por qué? Por las deudas sociales, porque quienes representan y administran a la sociedad en ese interín, lo que están adquiriendo son deudas sociales. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Bien. Bueno, y nos queda por ver la segunda parte del 37. ¿Qué ocurre cuando ya tenemos mora en el aporte? La sociedad podrá excluir ¿a quién? Al socio. Sin perjuicio de la reclamación judicial del afectado, es decir, que el socio puede discutir esa exclusión, o exigirle el cumplimiento del aporte. Y en las sociedades por acciones hay que ir a lo que establece el artículo 193. Eso lo dejamos en suspenso hasta que estudiamos sociedad anónima. ¿Sí? ¿Qué opción da el 193? Que a la opción de estar en mora en el aporte, la sociedad puede elegir excluir al socio, reclamarle la integración del aporte, o si estamos en el supuesto de sociedades anónimas, podría, ¿sí?, en ese caso, ofrecer esas acciones que le pertenecen al socio que no están integradas a algún tercero o adquirirlas ella misma, la sociedad, para luego revenderlas. ¿Sí? Pero eso lo vamos a estudiar mejor en sociedad anónima. ¿Estamos? Bueno, acá los compañeros que están por el Meet preguntan qué unidad estoy dando, es la unidad 3. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda? No. Bueno, perfecto. Entonces, de ahí nos vamos al 27. Vamos a seguir un poco el orden que sigue la ley ahí para que no se les haga tanto lío. El artículo 27 nos habla de las sociedades entre cónyuges. Es decir, entre personas que han contraído matrimonio entre ellas. Esto no se aplica a las uniones convivenciales, no se aplica a ninguna, o sea, tienen que ser cónyuges. Es decir, tienen que estar unidos en matrimonio. Bueno, ¿qué es lo que establece el artículo 27? Que los cónyuges pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo, incluso
las que están alcanzadas por la sección cuarta. ¿Mm? Si bien parecería que el artículo, bueno, no dice mucho, o, o no se entiende muy bien por qué dice lo que dice, porque es casi como que no está prohibiendo nada, bueno, ocurre que esta redacción que tiene el 27 es consecuencia de la redacción anterior que tenía el 27, donde precisamente los cónyuges tenían prohibido constituir entre sí sociedades, salvo que fueran de responsabilidad limitada por acciones. ¿Mm? Acá el supuesto es que los dos cónyuges tengan la calidad de socios individualmente en una sociedad, entre ellos dos o con otros terceros. El tema es que los dos socios, digamos, los dos cónyuges sean socios. ¿Sí? Bueno, por eso es la redacción que tiene actualmente el 27, que tal vez en alguna futura reforma de la ley general ya directamente lo eliminen, lo deroguen. ¿Por qué? Porque no está cambiando absolutamente nada. Sí tiene sentido por la redacción que tenía anteriormente, como se está cambiando el régimen y antes no se les permitía y ahora sí se les permite, bueno, de allí se entiende. Luego seguimos con el artículo 28. El artículo 28 y el 29 receptan las disposiciones de una ley que era bastante vieja, que era la 14.395. Y la recepta dándole una generalidad desde el momento en que se incorpora a la Ley General de Sociedades. ¿Cuál es digamos, el supuesto fáctico desde el cual se estudian el artículo 28 y el 29? Tenemos una familia con varios integrantes. Fallece alguno de los progenitores, ¿sí? El padre o la madre. Tienen, llamémosle algo así como una empresa familiar, no muy formalizada desde lo jurídico, ¿sí? Y existen dentro de los integrantes de esa familia hijos menores de edad o hijos con alguna restricción en su capacidad jurídica, ¿m? Ya sea por discapacidad, etc. ¿M? Bueno, entonces, al fallecer alguno de los progenitores, lo que se abre es el proceso sucesorio, ¿sí? Entonces correspondería dividir los bienes que conforman esa herencia y adjudicárselos a cada uno de los herederos en la proporción que marca la ley o en lo que hayan dispuesto testamentariamente. Pero como ya les digo, como esta familia tiene una empresa familiar, ¿sí? Que no está muy formalizada desde lo jurídico, y existen estos herederos menores, incapaces o con alguna limitación de capacidad, se decide constituir una sociedad con los bienes que integran esta herencia. ¿Mm? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien, entonces, nos dice el 28. En la sociedad constituida con bienes sometidos a indivisión forzosa hereditaria, ¿m?
Estos serían los bienes que integran la empresa. Si los dividimos, no podría subsistir esa actividad comercial que desarrolla esa familia. Por ende, perderían el ingreso que les permite subsistir. Bueno, los herederos menores de edad, los incapaces o con capacidad restringida, solo pueden ser socios con responsabilidad limitada. ¿Sí? El contrato constitutivo de esa sociedad debe ser aprobado por el juez de la sucesión. Y lo que sigue tiene que ver con qué. ¿Quiénes son los representantes legales de las personas menores de edad? Los padres. Bueno, pero pensemos, acá se está constituyendo la sociedad con el padre o la madre supérstite, hermanos o hermanas mayores de edad, y estas personas que son menores o incapaces o con una capacidad restringida. Entonces, claramente todos van a adquirir la calidad de socios de esa sociedad. ¿Mm? Si normalmente en un acto constitutivo de sociedad entre personas mayores existen intereses contrapuestos, es el porcentaje que cada uno tiene dentro de esa sociedad, ¿sí? Acá también se va a dar esa discusión. Entonces, ¿qué ocurre? Puede existir colisión de intereses entre el representante legal y esta persona que no puede dar su consentimiento libremente porque es menor de edad o porque es incapaz o porque tiene la capacidad restringida. ¿Mm? Entonces, en ese caso, se va a designar un representante ad hoc, es decir, un representante especial, para la celebración del contrato y para el contralor de la administración de la sociedad, ¿sí? Si fuere ejercida por el representante legal del heredero menor, incapaz o con capacidad restringida. Si la administración la ejerce un tercero, ¿sí? O quien no es representante legal, no hace falta que ese representante especial esté controlando el desenvolvimiento porque ya hay el representante legal natural puede hacerlo. ¿Se comprende? Bien. Sí. El juez. El juez normalmente van a poner algún familiar, si hay algún familiar directo del menor o el incapaz, pero que no esté incluido en los herederos forzosos, digamos, del causante. ¿Mm? Y si no, será un tercero nombrado especialmente. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Ese es el supuesto del 28. Luego nos sigue el 29. El 29 parte del mismo supuesto fáctico, pero esa empresa familiar estaba estructurada jurídicamente. Y estaba estructurada jurídicamente como una sociedad. ¿Sí? Bueno. Y entonces el 29 nos dice, sin perjuicio de la transformación de la sociedad en una de tipo autorizado, ahí nos da a entender que la empresa familiar ya tenía una figura societaria. Vamos a suponer que fuera una sociedad colectiva. Entonces, ¿por qué hay que hacer una transformación en una de tipo autorizada? Porque debemos
respetar lo que dispone el 28 respecto de los herederos menores, incapaces o con capacidad restringida que solo pueden ser socios con responsabilidad limitada. ¿Mm? Entonces, probablemente esa sociedad colectiva se termine transformando en una sociedad en comandita simple, para que estos menores incapaces o con capacidad restringida puedan tener la responsabilidad limitada. ¿Sí? Es un ejemplo. Bueno, si se violan las disposiciones del 28, son solidaria y limitadamente responsables, ¿sí?, al representante, curador o apoyo. Esos son los nombres que tienen los representantes de, en primer lugar, menor de edad es representante legal. Incapaz tiene un curador, y quienes tienen una limitación o una restricción en su capacidad jurídica tienen lo que se denomina un apoyo. ¿Sí? Es un representante que se denomina apoyo. ¿Sí? Y a los consocios plenamente capaces. ¿Sí? Por los daños y perjuicios que le hayan causado a quienes, a todas estas personas que están en cierta situación de vulnerabilidad, ¿sí?, por haber infringido o haber violado las disposiciones del artículo 28. ¿Se entendió? Bien. Bueno. Esto también abre otra cuestión, que es la vinculada a cuando las sociedades en general tienen previsto o no la incorporación de herederos cuando fallece un socio. ¿Sí? Lo abre. Acá lo resuelve respecto de esas personas. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. De este artículo 27 al 29 tenemos estos supuestos especiales. El artículo 30, que después lo retomamos en otras unidades, nos marca la posibilidad de que una persona jurídica, sociedad, ¿sí?, una sociedad, sea socia, es decir, adquiera la calidad de socia en otra sociedad, tanto de manera originaria como derivada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos marca el 30? Las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Además, agrega el artículo que podrán ser parte de cualquier contrato asociativo. Bueno. ¿Qué pasa con el resto de las sociedades? El resto de las sociedades puede adquirir la calidad de socia en cualquier tipología societaria. ¿Mm? ¿En qué se funda esta limitación para las sociedades anónimas o en comandita por acciones? Algo que es bastante criticado por la doctrina, pero bueno, todavía sigue como derecho vigente. No se logra dar un giro acá en esto. Ya vimos cuando les expliqué el proceso inscriptorio que las sociedades de las SRL y las sociedades por acciones tenían que hacer una publicidad extra durante ese procedimiento inscriptorio, que tenía que ver con estas publicaciones que debían hacer en los boletines oficiales. Además de eso, son sociedades que tienen como un mayor contralor de la autoridad de aplicación de la ley general. ¿Sí?
se les exige que presenten su contabilidad cada tantos meses, etcétera. Sí, fuera de lo que controlan el resto de las sociedades, ¿sí? Entonces, como están sometidas a ese contralor un poco más estricto, el legislador que armó este artículo 30, en su momento, entendía que si una sociedad anónima adquiere la calidad de socia de una sociedad colectiva, estaría eludiendo ese contralor más rígido que tiene la autoridad de aplicación de la ley sobre ella. Porque en realidad los balances de la sociedad colectiva no estarían, por dar un ejemplo ínfimo, ¿no? Tiene muchos otros aspectos. No estaría como siendo exigible de la misma forma que la documentación contable de la sociedad anónima, ¿sí? Ese es el fundamento del por qué se incorpora esto. Es muy criticado por todos los autores porque no tiene mayor razón de ser. A ver, la propia sociedad anónima en su documentación contable, en su balance, tiene que incluir la participación que tiene en la otra sociedad. ¿Sí o no? Sí, bueno. Entonces, no es que no se puede saber, ¿sí? Si la sociedad colectiva distribuye ganancias o distribuye utilidades, para hablar más técnicamente, eso también se tiene que reflejar en la documentación contable de la sociedad anónima, porque es un ingreso que tiene la sociedad, no lo tienen los socios en particular. Pero bueno, sigue con... No se ha logrado modificar esto y esa es la razón de ser de por qué se establecen estas limitaciones. ¿Mm? A ver, acá viene una compañera que quiere hacer una pregunta. Profe, ¿cómo le va? No entiendo a qué se refiere en la última parte del artículo, donde dice podrán ser parte de cualquier contrato asociativo. ¿A qué sociedades hace referencia? Bueno, ese último, digamos, esa última frase es un agregado de la reforma del año 2015. Hasta antes del 2015, este 30 cortaba previo a esa, terminaba antes de esa frase. Entonces, como estaba esta restricción para adquirir la calidad de socia en determinadas sociedades, se discutía mucho doctrinariamente y jurisprudencialmente si una sociedad anónima podía formar parte de un contrato asociativo. ¿Mm? Entonces, en el año 2015, cuando se aprueba el Código Civil y Comercial y se aprueban las modificaciones a la Ley General de Sociedades, se incluyó esta frasecita para saldar toda esa discusión eterna que estaba dando vuelta y que en un caso se resolvió una cosa, en otro otra. Bueno. Y ahora ya quedó plenamente aclarado que cualquiera de las sociedades, inclusive estas que tienen restricciones para adquirir la calidad de socia de otra, pueden formar parte de cualquier contrato asociativo. ¿Sí? Gracias. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. No, por nada. Bueno. De ahí nos vamos al 34. ¿Mm? Bueno, ¿qué dice el 34? Queda prohibida la actuación societaria del socio parente o prestanombre y la del socio oculto. Bueno, tanto el artículo 34 como el 35 fueron modificados no en el año 2015, sino posteriormente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en estos dos artículos se regulaba la situación del socio parente y el socio oculto. Socio parente
es aquella persona que presta su nombre para figurar en el acto constitutivo de una sociedad como socio, pero no es quien efectivice el aporte. ¿Sí? ¿Quién es el que efectivamente da el aporte, digamos, desembolsa el aporte? El socio oculto, que es aquel que no aparece, no figura en el acto constitutivo. Bueno, ¿cómo sabemos que uno es socio parente y el otro es socio oculto? Bueno, claramente porque existe un documento distinto del acto constitutivo de sociedad por el cual esto queda establecido entre quienes, entre ellos, ¿sí? Entre el socio parente y el socio oculto. Frente a los terceros, incluida la propia sociedad y el resto de los consocios, el socio parente es el socio, ¿sí? Solamente ellos dos saben quién es, que uno es socio parente y el otro es socio oculto, y se requieren y se necesitan entre sí mutuamente. O sea, no puede existir un socio parente sin que haya un socio oculto, ni podría existir un socio oculto sin que haya un socio parente. ¿Mm? Bueno, a ver, en base a lo que te he explicado hasta ahora con el 34, siempre sería responsable frente a todos los terceros, incluida la sociedad, el socio parente, porque es el que figura en los papeles. ¿Sí? Como tiene ese documento aparte, después le reclamará al socio oculto. ¿Está? Bueno. ¿Qué nos dice el 35 ahora? La infracción, ¿sí?, de lo establecido en el artículo anterior hará al socio parente o prestanombre y al socio oculto responsables en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada de conformidad con lo establecido por el artículo 125 de esta ley. Bueno, fíjense que el 125, si no me falla la memoria, ya estamos en la sociedad colectiva, ya estamos en la sociedad colectiva, ¿sí? Entonces es como que da a entender que entre el socio parente y el socio oculto existe algo así como una sociedad colectiva. ¿Mm? Bueno, antes de la modificación de estos artículos, el socio parente y el socio oculto tenían, digamos, que resolver sus problemas entre ellos sin establecer, digamos, este tipo de sanción que establece hoy el 35. Y lo que nos aparecía en el artículo 35 era la figura del socio del socio. ¿Qué es esto del socio del socio? Bueno, había una persona que es socio de una sociedad, ¿sí?, o que quiere integrarse a una sociedad como socio, pero no dispone de todo el capital necesario para hacer frente a las obligaciones que requiere ingresar a esa sociedad como socio o permanecer en ella. Entonces, celebra con un tercero un contrato asociativo y ambos dos, digamos, suman sus capitales, adquieren la participación societaria originariamente o derivada de una sociedad. ¿Y cuál es el sentido de ese negocio en participación? Repartirse la rentabilidad que dé esa inversión, que es ingresar como socio de determinada sociedad, ¿sí?
uno solo de ellos es el que figura como socio de la sociedad, ¿sí? Pero no es el caso que vimos antes de socio parente y socio oculto. Acá ellos tienen un contrato asociativo celebrado. Normalmente es un negocio en participación, ¿sí? En vez de, no sé, que ambos junten ese dinero y hagan una inversión en Bitcoin, agarran e invierten en adquirir acciones de una determinada sociedad. Y se reparten la rentabilidad que eso dé. Pero solamente uno adquiere la calidad de socio, porque hasta eso puede estar fijado en el negocio en participación, es decir, en el contrato asociativo que hayan celebrado. ¿Quién va a ser el que adquiere esa calidad entre ellos dos? O ellos tres o cuatro, porque pueden ser varios. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno. Bien. Ahora volvemos a esa segunda parte, volvemos al artículo 38. A partir del artículo 38 y hasta el 49, tenemos regulado todos aquellos bienes que se pueden aportar a una sociedad en calidad de aporte. ¿Qué establece el 38? Como principio general. Los aportes pueden consistir en obligaciones de dar o de hacer. Obligaciones de dar, entregamos dinero, entregamos una cosa. De hacer, efectuar algún trabajo, ¿sí? Salvo para los tipos de sociedad en los que se exige que consistan en obligaciones de dar. ¿Cuál es la forma que debe respetarse para el aporte? El cumplimiento del aporte deberá ajustarse a los requisitos dispuestos por las leyes de acuerdo a la distinta naturaleza de los bienes. Por ejemplo, si lo que aportamos es una suma en dinero, bueno, con la sola transferencia a la cuenta que se abra a nombre de la sociedad ya se cumplimenta con esto, no hay que hacer ninguna otra cosa. Bueno. Si lo que aportamos es un bien inmueble, bueno, vamos a tener que hacer la escritura traslativa del dominio, inscribirlo en el registro público de la propiedad inmueble, etcétera, etcétera, y ahí ya tendremos. Si lo que aportamos es una silla y un escritorio, con solamente hacer el traspaso, la tradición de los bienes muebles, suficiente. ¿Sí? Bien. Volviendo al caso del inmueble, ¿sí? O del automotor, es decir, todos aquellos bienes que requieren una inscripción registral, nos dice este mismo 38 que cuando para la transferencia del aporte se requiere la inscripción en un registro, esta se hará preventivamente a nombre de la sociedad en formación. Esta inscripción preventiva a nombre de la sociedad en formación hace referencia al momento inicial de la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el momento donde se efectiviza el aporte. Probablemente si
en el transcurso de la vida de la sociedad digamos, se emiten nuevas acciones, por ejemplo, en una sociedad anónima se abre la posibilidad de que ingresen nuevos socios como forma de financiamiento genuina, bueno, ya ahí no va a hacer falta esta inscripción preventiva en nombre de la sociedad de información porque la sociedad ya estaría constituida, entonces directamente se inscribe a nombre de la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está. Esto de la sociedad de información es en el momento en que estamos en el procedimiento inscriptorio, al origen, en el inicio o en el comienzo de la constitución de la sociedad. Después ya la sociedad está inscripta, o sea, se hace la escritura a nombre de la sociedad como propietaria y punto. No va más esto de la inscripción preventiva. El tema es que cuando constituimos la sociedad, todavía no tenemos esa inscripción registral de la sociedad. Por eso es que está esta norma. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. El 39 nos marca, ¿qué cosa? Que en las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones, el aporte debe ser de bienes determinados susceptibles de ejecución forzada. Bueno, ¿por qué? Porque las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones limitan la responsabilidad de los socios por las deudas sociales respecto de o a su aporte. Entonces, en garantía de los terceros, no se permite que los socios de estos tipos societarios puedan efectuar o aportar obligaciones de hacer en calidad de aporte, sino que tienen que ser bienes determinados y que sean susceptibles de ejecución forzada, es decir, que puedan ser sometidos a remate o a subasta pública. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. El artículo 40 prevé la posibilidad de aportar derechos. En principio serían derechos creditorios. Para que esos derechos se puedan aportar, tienen que estar debidamente instrumentados y se refieren a bienes susceptibles de ser aportados y que no sean litigiosos, es decir, que no esté en duda o se esté discutiendo en tribunales la existencia o no de ese derecho creditorio. Vamos a poner un ejemplo. Por un contrato que yo tenga celebrado con alguien, ¿sí? Vamos a suponer, no sé, una compraventa, donde había un plazo fijado para que me entreguen, no sé, pensemos en 20 computadoras, ¿sí? Bueno, entonces yo puedo aportar ese derecho que tengo, ese derecho que está instrumentado en el contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque las 20 computadoras hay un plazo para la entrega sucesiva, me van entregando de 5. Como todavía no comenzó la entrega de las computadoras, yo puedo hacer ese aporte, ¿sí? Bueno, siempre y cuando esas computadoras puedan ingresar a la sociedad como aporte por el tipo societario que hemos elegido, ¿sí? Si estamos en el caso del 39, que se requieren bienes determinados susceptibles de ejecución forzada, creo que cumplimos con ese requisito porque las computadoras se podrían subastar, ¿sí? Y son bienes determinados. Entonces puedo hacer el aporte de ese derecho. Ahora, si resulta que en ese contrato de compra-venta el vendedor de las computadoras me ha iniciado un juicio porque yo no le pague lo que tendré que haberle pagado por las computadoras, bueno, ya ahí es un derecho litigioso.
¿Sí? ¿Por qué? Porque se está discutiendo si ese derecho lo tengo o no lo tengo. Yo para que lo pueda aportar ya tengo que haber pagado el precio de las computadoras, ¿se entiende? Después evaluaremos esas computadoras o ya veremos qué hacemos, pero no puede estar en discusión que a mí me corresponde ese derecho. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, por eso ahí habrá que ver si después no se convierte en litigioso. Porque, a ver, mientras vos debas el precio, existe la posibilidad de que ese derecho sea litigioso, porque, digamos, que no esté firme, ¿sí? Yo estoy poniendo como un ejemplo bastante simple, hay ejemplos mucho más complejos. Bueno, en el 41 tenemos regulado el aporte de créditos. ¿Mm? En los aportes de créditos, la sociedad es cesionaria por la sola constancia en el contrato social. El aportante responde por la existencia y legitimidad del crédito. Si este no puede ser cobrado a su vencimiento, la obligación del socio se convierte en la de aportar suma de dinero que deberá ser efectiva en el plazo de 30 días. Acá es como el ejemplo contrario al que les acabo de dar. ¿Sí? Acá el que quiere ingresar a la sociedad es el vendedor de las computadoras. Y como tiene el crédito que yo tengo que pagar a su favor, quiere aportar ese crédito. Bueno, probablemente en ese caso, ¿sí? Él ya deba haberme entregado las computadoras. ¿Para qué? Para que ese crédito sea exigible. ¿Sí? Y yo no le pueda decir, ah, no, pero no me entregaste lo que estaba pactado. Es el caso exactamente inverso. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. En el artículo 42 nos empieza a hablar de títulos valores, ¿m? Y tanto aquellos títulos valores que cotizan o que no cotizan en bolsa. Y cómo se pueden aportar y cómo se deben aportar. O sea, no tiene mayor complejidad. Después los leen solos. Bueno. El 43 es el que nos habla de los bienes grabados, ¿sí? Por ejemplo, si yo aporto el inmueble, pero resulta que el inmueble está grabado con una hipoteca, ¿m? Bueno, ¿qué es lo que marca la ley? Que lo podré aportar el inmueble, ¿sí? Pero deduciendo el valor de ¿qué? Del gravamen de la hipoteca. ¿Mm? Y todo eso debe ser especificado. En el 44 tenemos regulado el aporte de un fondo de comercio. ¿Mm? Bueno, cuando aportamos el fondo de comercio, es lo mismo que si transfiriéramos el fondo de comercio. Entonces hay que cumplimentar exactamente con el procedimiento de transferencia de fondo de comercio para poder aportarlo. Porque lo que está haciendo el fondo de comercio es cambiar de titularidad, exactamente igual que si lo vendemos. ¿Mm? Así que eso no tiene mayor complejidad. En el 45, ¿sí? Están los aportes de uso o goce. Bueno. Y establece un principio general en este sentido, el 45. Si no se especifica absolutamente nada, los aportes que efectúa el socio se entiende y se presume que se aportan en propiedad a la sociedad. Es decir, que se le transfiere la propiedad de lo que aportamos a la sociedad. ¿Mm? Bueno. Si lo que queremos hacer es un aporte de uso o goce, ¿en qué consiste esto? Más o menos en algo similar a una locación, a un alquiler. El tema es que no cobramos el alquiler,
sino que precisamente el valor locativo sería, ¿sí?, lo que pasa a ser aporte de uso o goce para darle algún tipo de evaluación a ese aporte de uso o goce. Esto suele darse mucho a veces con vehículos, ¿m? Y sobre todo con aquellos vehículos que ya no tienen como valor contable, pero que sí tienen valor real, ¿sí? Es decir, aquellos vehículos que ya están amortizados contablemente, pero que tienen un valor de reventa o que tienen una utilidad, ¿sí? Que haciéndole algún mantenimiento, una puesta a punto, pueden seguir funcionando perfectamente. Muchas veces se hace de esa forma. ¿Mm? Pero fíjense que estos aportes de uso o goce solo se autoriza en las sociedades de interés, es decir, en las sociedades personalistas. Y en las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones, solo pueden adquirir la calidad de prestaciones accesorias. Jamás pueden adquirir la calidad de aporte, precisamente por lo que vimos hace un rato, que ahí solamente se pueden aportar bienes determinados y susceptibles de ejecución forzada. El aporte de uso o goce no es susceptible de ejecución forzada. Tal vez el bien pueda ser determinado, pero no es susceptible de ejecución forzada, porque la propiedad sigue siendo del socio. No se hace transferencia de propiedad. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. En el 46, 47 y 48, lo que está regulado ahí es el tema de qué ocurre cuando efectuamos un aporte y estos bienes sufren de este instituto jurídico que es la evicción. Bueno, ¿qué significa esto de la evicción? Sería algo así como que el socio tiene ese bien, pero existe alguien que le puede discutir la titularidad de ese bien, y se le discute, y se la gana, ¿sí? O que son bienes que tienen algún vicio de estos denominados redivitorios, que son los que no aparecen a simple vista. Hay como supongamos que esto fuera un salón, aportamos este salón como inmueble y resulta que la construcción, que serían las mejoras del inmueble, tiene alguna falla estructural que no se aprecia a simple vista y bueno, entonces esto es lo que regulan estos artículos y las responsabilidades involucradas en el medio, ¿sí? Si hay que sustituir el aporte o no, qué es lo que va a pasar con esto. Son casos bastante, digamos, extraños, pero bueno, por ahí uno se puede topar con eso. El 49 regula qué es lo que ocurre, ¿sí?, con la pérdida del aporte de uso o goce. Supongamos que tenemos el vehículo bueno, se incendia. ¿Qué es lo que ocurre ahí y cómo se regulan las responsabilidades? Bueno, dependerá si esa pérdida del aporte de uso o goce es por culpa de la sociedad o por culpa de alguno de los socios o algún empleado, qué sé yo, o si es de un tercero extraño, ¿sí? Y también regula lo que ocurre con este aporte de uso o goce para el caso de la disolución de la sociedad, si se lo restituyen en el estado en el que está o se transforma en alguna suma monetaria, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí?
Bien. En el artículo 50 tenemos reguladas las prestaciones accesorias, que son estas cuestiones extras que pueden tener los socios de las sociedades de responsabilidad limitada o de las sociedades por acciones. Puede pactarse que los socios efectúen prestaciones accesorias. Estas prestaciones no integran el capital y tienen que resultar del contrato. Se precisará su contenido, duración, modalidad, retribución y sanciones en caso de incumplimiento. Si no resultaren del contrato, se considerarán obligaciones de terceros. Deben ser claramente diferenciadas de los aportes. No pueden ser en dinero. Solo pueden modificarse de acuerdo con lo convenido o en su defecto con la conformidad de los obligados y de la mayoría requerida para la reforma del contrato. ¿Sí? ¿Para qué sirven estas prestaciones? Lo mismo que los aportes de uso o goce. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte del acto constitutivo y vimos ese artículo 13 con las cláusulas nulas? Y allí veíamos, y también en el artículo 11, cuando exigía que se fijaran las reglas para la distribución de las utilidades y la participación o la soportación de las pérdidas de los socios. ¿Sí? Bueno. Si un socio, además de su aporte común, hace un aporte de uso goce, o en el caso de las SRL o las sociedades por acciones, prevé alguna prestación accesoria, esas cosas, digamos, esas previsiones contractuales pueden ser las que marquen alguna diferenciación en cuanto a la participación en las ganancias o la soportación de las pérdidas en un porcentaje distinto al que resultaría de aplicar lo que cada uno aportó. ¿Sí? Acá es donde puede estar la variación. O que alguno cobre antes las utilidades que otro, sea una preferencia en el cobro, por ejemplo. ¿Sí? Todo esto sirve para estructurar eso. Bien. Nos sigue diciendo el 50. Cuando sean conexas a cuotas de sociedades de responsabilidad limitada, su transmisión requiere la conformidad de la mayoría necesaria para la modificación del contrato, salvo pacto en contrario. Y si fueran conexas a acciones, estas deberán ser nominativas y se requerirá la conformidad del directorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el mismo socio el que tiene la participación societaria en cuotas de SRL o en acciones de sociedad anónima y a la vez esta prestación accesoria. Entonces, es como que hay que transmitir todo el combo completo si se hace una venta de cuotas o una venta de acciones. ¿Estamos hasta ahí? Bien. En el 51 y el 52 y 53 se establecen la metodología de evaluación de los aportes. No tiene demasiada complejidad, así que no me voy a detener mucho en esto. Léalo, cualquier cosita traen alguna consulta, pero es un procedimiento de evaluación y ver cómo se establece, ¿sí? En el libro del profe Furcade tienen ejemplos de esto, así que está bueno que lo vean. Y la manera de entender adecuadamente esto es hacer ejemplos. O sea, es decir, bueno, aportamos el escritorio lo evaluamos en cuánto, en tanto. Si siguiéramos todo el procedimiento, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? O sea, no tiene, es procedimiento puro, o sea, leen los artículos y no tiene mayor complejidad en eso, ¿sí? El 54 se ve posteriormente.
¿sí? Y nos queda por ver el artículo 55 de esta parte. Bueno, ¿qué es lo que establece el artículo 55 en esto de de la clasificación de los derechos y las obligaciones? El artículo 55 prevé el contralor individual de los socios y nos dice que los socios pueden examinar los libros y papeles sociales y recabar del administrador los informes que estimen pertinentes. Salvo pacto en contrario, el contralor individual de los socios no puede ser ejercido en las sociedades de responsabilidad limitada incluidas en el segundo párrafo del 158, después lo completan ahí con eso. Tampoco corresponde a los socios de las sociedades por acciones, salvo el supuesto del último párrafo del 284. Bueno. Después lo completan, ¿por qué? Porque yo ahora se los voy a explicar sintéticamente, pero chequen bien con la ley. Este también es un derecho que podremos llamar de carácter mixto, ¿sí? Porque tiene que ver con una parte patrimonial, pero también tiene que ver con esa parte personal o política, ¿sí? ¿Por qué? Si no prevemos algún órgano de fiscalización interna de la sociedad, o sea, una sindicatura o un consejo de vigilancia, los socios tienen esa función societaria, pero de manera individual, ¿sí? Y esto es inderogable. Esto no puede ser, digamos, violentado por la sociedad. Ahora, cuando tenemos un órgano societario que se encarga de este contralor, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el socio? Recurrir al órgano para pedirle las explicaciones o exigirle que investigue tal o cual cosa si le corresponde de acuerdo al órgano que se establezca y las funciones y atribuciones que se le otorgue, ¿sí? Si no, siempre lo tiene el socio. O sea, cuando no está el órgano societario, esa función societaria de contralor interna la cumple el propio socio. En base a este artículo 55. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y por último nos quedan dos articulitos más, que son el 56 y el 57. ¿Qué nos dice el 57 primeramente? Acá es donde se clasifican las participaciones societarias de acuerdo a los tipos societarios previstos en la ley. Las sociedades personalistas dividen su capital en partes de interés, que son partes alícuotas, ¿sí? Que son transmisibles, pero normalmente tienen algún tipo de limitación en su transferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque las sociedades personalistas lo que nos interesa es la figura del socio, no su capital. ¿Mm? Y precisamente por eso es que estas partes de interés son embargables, pero no son ejecutables. ¿Mm? Entonces, un acreedor individual del socio puede embargar la parte de interés del socio de una sociedad colectiva, ¿no? Puede embargar la parte de interés, ¿para qué? Para cobrar su crédito de la distribución de utilidades que haga la sociedad colectiva. Pero no puede rematar, ¿sí?, en subasta pública la parte de interés de ese socio de la sociedad colectiva. En la SRL, el capital se divide en cuotas y en las sociedades por acciones se dividen en acciones. Acá
El principio general es que las cuotas y las acciones son libremente transmisibles. ¿Mm? Se pueden establecer limitaciones a esa transmisibilidad, ya lo estudiaremos cuando veamos SRL y cuando veamos sociedad anónima. Y a la vez son embargables y ejecutables. La SRL tiene un procedimiento especial para la ejecución, es decir, para el remate en subasta pública de las cuotas que tengan una limitación en su transmisibilidad. ¿Sí? Eso lo vamos a estudiar en SRL. Pero recuérdenlo, para que no se les olvide. ¿Se entiende? Entonces es decir que hay el acreedor individual del socio de una SRL o de una sociedad anónima, puede embargar para cobrarse su crédito de las utilidades que reparte esa sociedad, o bien puede ejecutar las cuotas o puede ejecutar en remate público las acciones al mejor postor y así cobra su crédito. ¿Sí? Ya después veremos todos los matices que hay hasta que se llega a eso, pero es el principio general que se establece acá. Y el artículo 56 lo que regula es, tenemos la sociedad que tiene tus obligaciones sociales, ¿m? Tiene derechos sociales y tiene obligaciones sociales. Bueno. Cuando no cumple con sus obligaciones sociales, es decir, con los contratos que ha celebrado con terceros, puede ser que un acreedor de la sociedad le inicie juicio a la sociedad y obtenga una sentencia favorable, es decir, que le dé la razón al acreedor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa sentencia que ha sido dictada en contra de la sociedad, pero los socios tienen una responsabilidad por esas deudas sociales de acuerdo al tipo de sociedad que han integrado? Entonces, este acreedor social tiene obligación de iniciarle un juicio también a cada uno de los socios para cobrarle su parte si la sociedad no les paga. Bueno, no. ¿Qué es lo que dice el 56? Claro, porque imagínate, si tenés 50 socios, te hartas de hacer juicio. Hasta que lo demanda todo, no terminas más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice el 56? La sentencia que se pronuncie contra la sociedad tiene fuerza de cosa juzgada contra los socios en relación a su responsabilidad social y puede ser ejecutada contra ellos, previa ejecución de los bienes sociales, según corresponda de acuerdo con el tipo de sociedad de que se trate. Claro, si no se terminaría más, pobre acreedor, si además de conseguir la sentencia en contra de la sociedad tiene que empezar a demandar a cada uno. No. Va y lo ejecuta, pero lo que sí tienen que hacer es primero agotar todos los bienes de la sociedad. Primero tienen que rematar y hacer vender todo lo que le corresponde a la sociedad y después recién le exigirá la parte que le toque al socio de acuerdo al tipo societario de que se trate. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, con eso hemos visto un pantallazo. Siempre vayan, lean el libro del profe Fourcade para reforzar algunos conceptos y algunos ejemplos. Con eso terminamos de ver la unidad 3. ¿Sí? Ay, acá alguien me estaba preguntando algo en el Meet. No sé si está o ya se fue. Jessica. Sí, respondo la duda, hay una duda en el Meet. Yo quería, buenas tardes, consultarle sobre el final del turno pasado,
pero la muestra. Hola. Sí, ¿me escuchas, profe? Espera que está medio... A ver, chicos, hagan un poquito de silencio, que hay una compañera de acá que tiene, del Meet, que tiene una duda. Espera que no te escucho porque está medio ruidoso. Dáneme un poquito de paciencia o escríbeme en el chat. Bueno, a ver. Vamos por parte, que voy viendo acá las preguntas que me han hecho. Perdón, chicos. Hay un compañero acá que pregunta que no entiende la parte del 57, donde dice la sociedad no puede ser prorrogada si no se satisface al acreedor particular embargante. Bueno, esto es así porque si vos tenés un acreedor del socio que logra un embargo, ¿sí? sobre una parte de interés o sobre una cuota o una acción, y la sociedad tiene un plazo de vencimiento, y los socios quieren prorrogar o deciden prorrogar esa sociedad, vamos a poner el ejemplo de que el plazo vencía, no sé, en abril del 2025 y la prorrogan por 10 años más. Es como que ese acreedor particular embargante no termina de cobrar nunca más su crédito, ¿sí? Y podría ser una decisión dilatoria del crédito de ese acreedor. Entonces, lo que se establece en ese supuesto es que para que se pueda prorrogar la sociedad hay que desvincularlo o desinteresarlo de alguna manera a ese acreedor particular del socio X que ha trabado su embargo exitosamente. ¿Mm? Bueno, la muestra del examen del 6 de marzo. Todavía no tengo información, y de la unidad que entra para el primer parcial tampoco. Ya le transmito a los profes, así el lunes les informan eso, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay alguna posibilidad de que sea pronto la muestra? Porque normalmente la hacen muy cerca del otro final, y es en mayo la otra mesa. Eh, Mira, la verdad que, o sea, yo eso no lo defino yo, Claro. pero voy a ver qué posibilidad existe de que la hagamos la semana que viene, pero no te podría asegurar, porque viste que la semana que viene es corta y la otra también, entonces, porque después en el medio tenemos el super fin de semana largo. Claro, la semana que viene claro, la otra también el lunes no hay Sí, actividad. por eso. Voy a ver si se puede llegar a hacer la semana que viene, pero no depende de mí exclusivamente. Bueno, Bueno, chicos, buen fin de. Nos vemos. gracias. Buenas De nada. tardes. Chao, chao.